Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta serie una vez más de Conectados. Hoy estaremos con el título ¿Cómo suena el Espíritu? Vamos a ver a lo largo de este mensaje cómo aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, cómo Dios siempre ha intentado dar dirección, guía a su pueblo, y hoy el Espíritu Santo también anhela hacerlo con cada uno de nosotros. Así que no te pierdas esta poderosa enseñanza que estoy seguro bendecirá tu vida. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Para mí siempre es un privilegio, un placer poder compartir la palabra del Señor. Quiero aprovechar y agradecer a todas las personas que se conectan, los que están dentro, los que están fuera de Colombia. Reciban un abrazo fraterno. Muchas gracias. Te cuento que ya estamos casi que salimos con la nueva plataforma que será totalmente gratuito. Hay personas que están sembrando en este ministerio y bendigo esas vidas porque sabemos que bendeciremos a muchas más personas con el único objetivo de que crezcas espiritualmente. Habrán todas las capacitaciones para personas ya líderes en la fe y para personas que están comenzando también, así que no te pierdas esta poderosa herramienta que va a ser de mucha bendición para tu vida, para mucha gente, así que lo único que tienes que hacer es por favor seguirnos y compartir. Muchas gracias a todos aquellos que siguen también estas redes sociales de este ministerio. Que el Señor bendiga tu vida y muchas gracias por ayudarnos a expandir la palabra del Señor. Quiero hacer una oración corta por aquellos que siembran en este ministerio. Cierra tus ojos, por favor. Dulce Espíritu de Dios, gracias, Señor, porque expandimos tu reino, Señor. Y porque, como alguien me decía, Señor, de lo recibido de tu mano sembramos, Señor. Yo te pido que bendigas a tus hijos grandemente para que ellos puedan ser de bendición para tu obra, Señor, de bendición para muchas familias. Padre, oro en esta hora si alguien está pasando una necesidad económica, Señor amado Dios, bendícelo, Señor amado Dios, ábrale puertas de bendición y guíelo al camino, Señor amado Dios, de la abundancia que está en ti. La persona de Cristo ya nos ha bendecido, Señor, primeramente con su persona y después con toda bendición en los lugares celestiales. Está escrito, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Sin más preámbulo, quiero entrar a esta serie titulada Conectados y vamos a ver cómo suena el Espíritu. Vamos a aprender a discernir su voz en medio del ruido. Así que, sin más preámbulos, quiero hacer la declaración de fe que dice así: el Espíritu Santo obra en mi interior para que la palabra que voy a escuchar dé fruto en mi vida. La acepto y me dispongo a vivir por ella. Amén y amén. Amén. Quiero compartirte una poderosa palabra y quiero invitarte a que me acompañes a Juan 14, versículo 26. Dice la palabra del Señor así: el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Quiero leerlo nuevamente. El Consolador, el Espíritu Santo, dice, os enseñará todas las cosas y además les recordará todo lo que yo os he dicho. Está hablando Jesús. Ya vimos que era necesario que Él se fuera para que viniera el dulce Espíritu de Dios. Vemos que no es una fuerza, es la persona de Dios mismo manifestado a través del Espíritu Santo. Y aquí usa una palabra clave que es el griego parakletos, que significa abogado, significa defensor, significa consejero, pero sobre todo el que está a nuestro lado para hablarnos y para guiarnos. Así que yo quiero contarte la historia de que hace unos años recibí una carta de un niño de una iglesia y el niño decía: pastor, ¿cómo puedo escuchar a Dios? Lo he llamado varias veces, pero nunca me contesta, decía la carta. Todos los que están alrededor comenzaron a reírse, pero al leer la carta sentí un golpe duro en el corazón porque muchas veces como adultos nos sentimos igual. Queremos respuestas, buscamos dirección, pero nos preguntamos: ¿será que Dios realmente está hablando? Hermanos, la fe cristiana no es un juego de adivinanzas. No consiste en probar caminos y esperar a ver que Dios nos detenga si vamos mal. No, la fe cristiana consiste en escuchar y obedecer. Y Dios quiere una relación tan cercana con nosotros que no solo que nos dé órdenes frías y nosotros como robots obedezcamos de ninguna manera, sino que hable, nos guíe y haga sentir a nuestro corazón que es la voluntad perfecta de Él. Por eso quiero tocar algunos puntos en esta hora. Y el primero es cómo hablaba Dios en el Antiguo Testamento. Tengo que decirte que Dios nunca, jamás ha dejado a su pueblo sin dirección. Desde Génesis hasta Malaquías vemos que Él buscaba comunicarse constantemente con su pueblo. De hecho, usaba ángeles, mensajeros que traían instrucciones precisas. Te voy a poner ahí la imagen con los versículos.
usaba visiones y sueños, revelaciones sobrenaturales para transmitir su voluntad. Usaba el Urim y el Turim, que era un instrumento sacerdotal para discernir su voluntad. Vemos a David varias veces consultando con él. Usaba los profetas, que eran voceros elegidos para transmitir su palabra. Usaba señales milagrosas, como la zarza ardiente, por ejemplo, que habla Moisés. Es decir, Dios se comunicó de tantas formas en el pasado. ¿Cuánto más ahora que tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros? Y quiero decirte algo, no es que Dios haya dejado de hablar, es que a veces nosotros no hemos querido escucharlo. Ahora, ¿cómo Dios habla a través en esta época? Y en esta época Dios habla a través del Espíritu Santo y de su palabra. Hoy la manera principal en que Dios nos habla es por medio de su Espíritu Santo, pero Él usa su palabra, ya que el Espíritu conoce el corazón del Padre, dice 1 Corintios 2:10. Y Él usa 3 características que hoy vamos a estar hablando de cada una de ellas. Usa la Biblia, usa la oración y usa las circunstancias también para guiarnos. En tiempos a veces de silencio, la palabra es la lámpara que alumbra nuestro camino. Como lo dice el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y antes de buscar señales extraordinarias, yo creo que como hijos de Dios debemos volver a la palabra del Señor. Es allí donde el Espíritu Santo va a afinar nuestro oído para que reconozcamos su voz. También tengo que mencionarte que siempre que Dios habla, Él usa 4 factores cuando tiene un encuentro personal con alguien. El primero es que siempre es una experiencia única. No hay un método genérico, no hay una fórmula mágica. Dios nos habla de manera personal y particular. Te vas a dar cuenta cuando llama al profeta Jeremías, le habla de una manera, que cuando le llama a Abraham y habla diferente cuando habla a Moisés, porque Dios es un Dios personal. Así que Él siempre usará una experiencia única. Segundo, Él va a proporcionar certeza cuando hable. Es decir, la persona que escuche sabe con seguridad que es Dios quien le está hablando. Lo tercero es que se entiende lo que Él dice. Alguien decía, tenemos que tener una obediencia informada. Hoy se ha malinterpretado tanto este tema de la obediencia que creemos que se dice algo y hay que hacerlo sin consultar, sin mirar, sin orar. Y resulta que la obediencia de Dios es una obediencia informada. La dirección de Dios es clara, es específica, va en una guía y jamás se va a contradecir a lo que Él ha establecido. Y finalmente, cuando le hablaba a alguien, no solo tenía una experiencia única, no solo proporcionaba certeza, no solo se entendía lo que Él decía, sino era un encuentro personal con Dios. Es decir, cada persona que recibía su palabra tenía un encuentro personal con su presencia. Ahora quiero hablarte de estas 3 maneras como Dios habla, y la primera es la Biblia. Y el modelo bíblico de dirección, es decir, Dios nos guía y no lo hace a base de ensayo y error como muchos creen, ¿no? Dios es claro, Dios es directo. Por ejemplo, cuando llama a Noé, recibió instrucciones exactas para el arca. En Génesis 6, del 13 al 14 puedes verlo. Él le dijo, harás el arca de esta manera, cortarás, usarás los siguientes materiales. Dios fue muy específico cuando llamó a Noé. Cuando lo hizo con Abraham, de igual manera, recibió la orden clara de salir de su tierra. Después fue dando otras instrucciones, pero recibió la orden clara: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Moisés es otro ejemplo, recibió un mandato específico de ir a Faraón y decir: suelta a mi pueblo. Dios da dirección clara antes de que actuemos. Nuestro trabajo no es probar caminos a ciegas de ninguna manera, sino es esperar que Él hable para poder movernos en base a la dirección que Dios ha dicho. Y para esto necesitamos una obediencia inmediata. La obediencia no debe ser opcional, es la respuesta natural a la voz de Dios. De hecho, el profeta Amós advirtió que un tiempo habría hambre, pero no de pan, sino de oír la voz de Dios, dice la palabra del Señor. Samuel también es un ejemplo claro de obediencia inmediata. Cuando dice la palabra del Señor que Jehová estaba con él y el Señor no dejó caer palabra a tierra, ninguna de sus palabras. Es decir, retrasar la obediencia es, amigo y amiga, desobedecer. Cada vez que ignoramos su voz, el corazón se endurece un poco más. De hecho, el Señor nos va dando pasos para que obedezcamos y según eso nos va guiando en la palabra. Un claro ejemplo es en Hechos 8:29, dice: el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe no sabía qué pasaría después, solo recibió un paso y al obedecer se abrió todo un ministerio.
quiero decirte, es como un padre que enseña a su hijo a montar bicicleta. No le explica la física del equilibrio, ¿verdad? De ninguna manera, solo le dice, pedalea ahora, y en el camino el niño va entendiendo qué es lo que debe realizar. Bueno, en el Nuevo Testamento, la obediencia inmediata es señal de madurez espiritual. Hechos 5:32 dice, Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen. En Hechos 9 también vemos cuando el Señor llama a Pablo, llamado Saulo de Tarso, y le habla a un profeta y le dice, Ananías, recibe una orden de ir a él. Pero ahora piensa por un instante, Pablo, en ese momento Saulo, era alguien que perseguía a los cristianos, era un asesino. Qué orden tan loca del Señor de decirle, ve y háblale a este hombre que va a ser poderosa herramienta en mis manos, ¿no? Y aunque temeroso, el profeta Ananías obedece de inmediato, y este acto abre el ministerio del apóstol Pablo. Quiero decirte, la obediencia es como un tren en la estación. Si no subes cuando Dios dice sube, el tren parte y pierdes el viaje que Él ha preparado para nosotros. Voy a volverlo a repetir. Es como un tren en la estación. Si no subes cuando Dios dice sube, el tren parte y pierdes el viaje que Él ha preparado. Me llama mucho la atención porque nosotros necesitamos comenzar a escuchar la voz del Espíritu Santo. Necesitamos comenzar a tener intimidad con Él. Lo segundo, como Dios habla, es a través de la oración. La oración es la respuesta de Dios. A veces, no sé si te ha pasado, pero que pides una cosa y Dios nos da otra totalmente contrario. Por ejemplo, en la Biblia se mencionan estos ejemplos. Los amigos del paralítico pidieron sanidad, pero Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ellos no necesitaban en ese momento el perdón de pecados, necesitaban que el Señor sanara al paralítico, pero el Señor les dio algo más grande, algo mejor. Por eso Efesios 3, 20 y 21 dice que Dios hace mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Tenemos que tener claro algo, y es que nuestra oración debería ser, Señor, te estoy pidiendo esto, pero si tienes algo mejor para mí, Señor, cancela mi petición y que se haga tu voluntad. También en Hechos 13, versículo 2, mientras la iglesia adoraba, ayunaba, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Y aquí es interesante porque es un verbo que es eipen, que indica una instrucción puntual, clara. Es decir, Dios siempre que habla, también lo va a hacer, no solo en su palabra, no solo a través de la Biblia, sino a través de la oración. Y Dios va a responder sí, va a responder no, y va a responder simplemente espera. Ahora, mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿y cuando hay un silencio? El silencio de Dios es una oportunidad para una revelación mucho más profunda. Te lo quiero explicar. El silencio no siempre es rechazo. Puede ser preparación para algo más grande que Dios quiere hacer. Un ejemplo hermoso que encuentro en la Biblia es Lázaro. ¿Recuerdas? Sus hermanas mandan a llamar al maestro, al Mesías, y el Mesías, en lugar de acudir rápido, se demora 4 días más en el lugar donde estaba. Jesús tardó para mostrar que Él era la resurrección y la vida. Es decir, el silencio de Dios en ese momento trae una revelación mucho más grande. Cuando Jesús tarda para ir a Lázaro, no fue por descuido de ninguna manera, sino era para mostrar algo mayor. El silencio es parte de la pedagogía divina. Y el silencio a veces revela que es momento de examinar. También a través del silencio podemos ver que quizás hay que confesar pecados, que quizás hay que sentarnos y ponernos a cuentas con el Señor, organizar áreas de nuestra vida. En el silencio es una espera con expectativa. Por eso cuando hayan silencios de Dios, no te desesperes, espera con una expectativa, que Dios puede estar preparando algo que todavía no has visto. Lo siguiente que quiero hablarte en este punto, ya te hablé que Dios habla a través de la Biblia, que Dios habla a través de la oración, pero también Dios habla a través de las circunstancias. Dios habla a través de las circunstancias porque la verdad es Cristo, la verdad es una persona. Jesús siempre actuaba observando al Padre. Dice la palabra del Señor, lo que he visto de mi Padre. Jesús no se dejaba llevar por el rumor de las circunstancias, sino por lo que Él veía del Padre haciendo. Hay varios ejemplos en la Biblia de esto que te quiero mencionar. Por ejemplo, está la tormenta en el mar. La verdad, están todos los discípulos preocupados, angustiados. La verdad parecía, moriremos, ¿verdad? Pero la verdad que era Jesús. Estaba en el barco. Hablaba con mi suegra y me decía ella, es chistoso, Adrián, porque ¿cómo puede ser posible que ellos estaban angustiados porque iban a morir y tenían la verdad en el barco?
Y es cierto, ellos estaban afanados, moriremos, dice en Marcos 4:39. Pero Jesús estaba en el barco. Es decir, Dios habla a través de las circunstancias, pero las circunstancias no determinan lo que estás viviendo en este momento. Otro ejemplo es la viuda de Naín. Su verdad era la muerte, pero Jesús devolvió a la vida. ¿Recuerdas este pasaje hermoso? Y en ocasiones el Señor puede usar las circunstancias también para hablarnos. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces nosotros leemos la Biblia, oramos y no relacionamos lo que pasa después de la oración. En ocasiones nosotros pensamos, por ejemplo, estamos orando para que se abra una puerta y resulta que Dios termina cerrando esa puerta y usted no asocia, usted dice, Señor, pero no respondiste. Por supuesto que respondió. Las puertas que Dios abre son para bendecirnos, pero aquellas que cierra son para protegernos. Me gusta lo que dice Hechos 16, 6 y 7. Pablo y su equipo querían predicar en Asia. Ellos estaban listos para predicar en Asia, pero el Espíritu Santo, dice la Biblia, se los impidió. Tú dirás, pero ¿cómo puede ser posible si estaban queriendo expandir el Evangelio, predicar el Evangelio? ¿Cómo puede ser que el Espíritu les impida hacer la obra? Bueno, ellos tuvieron una visión y más adelante Él le abrió la puerta en Macedonia. Es decir, Dios cierra puertas no porque quiera hacerlo. Una puerta cerrada no es un fracaso, amigo, amiga que me escuches, sino quizás es una redirección divina. Por eso necesitamos ser sensibles a lo que Dios está haciendo. Recuerdo el caso, claro, en estos momentos, de una mujer que estaba atravesando un momento duro en la iglesia. Y entonces como pastor quise ir rápido y atender su situación. Y el Señor me lo prohibió, el Espíritu Santo me dijo, no vayas, que estoy tratando con ella. Entonces llamé a esta familia, el hombre me llamó y dijo, pastor, lo estamos necesitando. Y la esposa se puso muy mal, dijo, pastor, cuando más lo necesito usted no viene. Y entonces quise ir una segunda vez y el Espíritu Santo volvió y me habló y me dijo, deja que yo trate con ellos. No metas tu mano en donde yo estoy obrando. Al final, cuando Dios me dijo, ve, ya había pasado la dificultad, fui a hablar con ellos. Y ellos me agradecieron y dijeron, pastor, muchas gracias, porque si hubiera venido, hubiéramos puesto siempre la mirada en usted y no hubiéramos aprendido a depender del Señor. Para que me entiendas, es como un guardia que cierra la puerta de un pasillo para obligarte a tomar la salida de emergencia hacia un lugar que es seguro. También el Señor hablaba a través de profetas, de Hechos 20:23. Pablo sabía a través del Espíritu que le esperaban prisiones y tribulaciones. Es muy fuerte este pasaje. Pero esto no fue, Dios no le habló para desanimarlo, de ninguna manera. Lo habló para fortalecerlo. Como un entrenador que le dice a su equipo, vamos a un partido duro. No lo hace para desanimarlos de ninguna manera. Lo hace para que estén activos, preparados. Recuerdo claro que cuando el Señor habló muchos meses antes, diciéndome que mi abuelita materna, que es como mi mamá, iba a partir con el Señor. Para mí fue muy duro esa palabra. Y entonces llamé a mi padre y le comenté a mi hermano y les dije, el Señor me acaba de decir esto. Y ellos dijeron, pero está muy bien. Mi madre, mi abuela, está muy bien. Y a los meses el Señor estaba preparándonos porque necesitaba un ángel más en el cielo. Y a mí me dio muy, muy duro, pero sé que si el Señor no me hubiera hablado, hubiera sido mucho más fuerte el golpe. El Espíritu Santo, amigo, amiga, habla hoy de forma clara y siempre en línea, alineado a la Escritura del Señor. Jamás el Señor te va a llevar a hacer algo que esté en contra de la Escritura. En una ocasión estaba en una iglesia, me invitaron a una campaña, fui a orar en el lugar y de pronto el pianista se me acercó y me dijo, pastor, ¿usted puede orar por mi vida? Y le dije, claro que sí. Cuando fui a orar me quedé en blanco. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, no ores por él. Yo no voy a bendecir esa unión. Y entonces yo me quedé pensando. Y otra vez quise orar por ellos y nuevamente fue la misma instrucción. No ores por ellos, no bendigas algo que yo no bendigo. Entonces les pregunté a ellos, les dije, el Espíritu de Dios me está diciendo esto. Y él me dijo, pastor, es que yo era casado, acabé de dejar a mi esposa, me quedé con esta mujer y hoy estoy sirviendo en este lugar, pero no es mi esposa. Yo le dije, ¿tú ya conocías del Señor? Me dijo, por supuesto que sí. Le dije, Dios no va a bendecir una unión así. Dios no va a hacer algo que esté en contra de la Escritura. Por eso es necesario que conozcamos la profundidad de las Escrituras, en qué casos el Señor permite que se vuelvan a unir y en qué otros casos no lo hace. Dios puede guiarnos por su voz interna, Dios puede guiarnos por su palabra, pero Dios también puede guiarnos por circunstancias o por personas específicas que Él coloca. No te imaginas las veces que Dios me ha hablado a través de mi esposa, no te imaginas las veces que Dios me ha hablado a través incluso de los niños de Dulce María. Y yo creo que es importante que nosotros entendamos que la clave no es solo oír, sino obedecer.
Hay gente que le dice, Señor, háblame, pero no está dispuesta a dejar aquellas cosas que el Señor quiere que deje. Señor, háblame, pero no está dispuesto a renunciar a cosas que no son de bendición para su vida. Nunca determines, amigo, amiga, la verdad de tu situación por las circunstancias. Primero ve y escucha a Jesús. Primero entra en intimidad y escucha lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Y aquí quiero regalarte 3 puntos sencillos para afinar nuestro oído espiritual. Creo que he dejado en esta simple, corta intromisión de manera muy directa tratar de resumirte cómo el Espíritu de Dios habla, cómo el Señor siempre ha guiado a su pueblo y hoy tenemos al Espíritu Santo que es nuestra guía y nuestro amigo, nuestro consejero. Pero hoy quiero hablarte de claves, 3 claves para afinar tu oído espiritual. Al primero le coloqué susurros que salvan. En Primera de Reyes 19, 11 y 12 está el profeta huyendo, el profeta Elías, después de degollar a 40 profetas de Baal. Una mujer con una influencia espiritual muy fuerte, muy tremenda, le dice que lo iba a matar y él sale huyendo desesperado en angustia. Él pensaba que estaba solo. Es decir, las circunstancias le decían, estás solo, mira, estás metido en una cueva, estás huyendo, Dios te ha dejado. Las circunstancias estaban hablando algo que no era cierto. Por eso en ocasiones necesitamos entrar en intimidad. Muchos expertos dicen que él entró en una especie de ansiedad, de depresión. Y entonces aquí nos encontramos en Primera de Reyes 19, 11 y 12, que usa estas palabras hebreas que me fascina, que es Gol de Mamá Dakak, que significa voz de silencio delicado. Es decir, el Espíritu Santo se le presenta en un silbo apacible. Antes había habido un temblor, antes había habido un ruido, antes había habido un fuego tremendo, pero dice que Elías aprendió a conocer al Señor y sabía que la voz de Dios no estaba ahí. Y la voz vino en un silencio delicado, dice, en un silbo apacible. A veces el ruido puede ser externo. Críticas, problemas, dificultades, situaciones con las empresas, situaciones familiares, problemas emocionales. Pueden haber muchas cosas externas, persecución externa, que puede ser un ruido externo. Pero también está un ruido interno que obedece a la ansiedad, a los pensamientos. Para escuchar la voz de Dios primero debemos vaciar nuestro corazón para estar sensibles a lo que Él quiere decirnos. Este susurro que salva, la voz del Espíritu no compite con el ruido, siempre lo vence con la paz. Por eso cuando estés angustiado, preocupado, en aflicción, nunca tomes decisiones en esos momentos. Acude a la presencia del Espíritu Santo, entra en la intimidad y dile, Señor, aquieta mi alma para poder escucharte. Aquí estoy, Señor, necesito escuchar tu voz. No solo susurros que salvan, lo segundo es reconocer la voz del pastor. Juan 10, 27, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco. Las ovejas responden a la voz que conocen. Cuanto más tiempo pases con el Espíritu Santo, más fácil se va a hacer reconocer su voz. La voz del Espíritu a veces puede confundirse con nuestra propia voz. Pero hay algo y es que siempre que Dios habla, Él respalda. Ten mucho cuidado con aquellas personas, Dios me dijo, Dios me habló para todo. Ten mucho cuidado porque siempre que Dios habla, Dios respalda. Así que si Dios te habló, la manera de saber si Él fue realmente el que lo hizo es a través del respaldo que Él mencione o que Él dé después de la palabra y la directriz que te dio. La voz que sigues siempre va a determinar el destino que alcanzas. Voy a volverlo a repetir. La voz que sigues siempre va a determinar el destino que alcanzas. No solo susurros que salvan, no solo reconocer la voz del pastor. La tercera clave para afinar tu oído espiritual es filtrar el ruido. En Primera de Juan 4.1, en Primera de Tesalonicenses 5.21, en Hechos 16, del 6 al 10, vamos a ver que en ocasiones, cuando el Espíritu de Dios habla, va a traer paz. En la mayoría de ocasiones va a traer paz a tu vida. Va a edificar tu fe, va a glorificar a Cristo. Tiene estas 3 características. La primera vez se suele cumplirse o no, porque alguien decía, pastor, siempre que Dios habla produce paz, y le decía, no siempre. Porque hay ocasiones que Dios nos manda a hacer algo, como en el caso de Ananías. Ve y háblale a un asesino, un perseguidor de la iglesia. Yo sé que él no fue con paz. Cuando el Señor le habla a Moisés y le dice, acude a Faraón, ¿verdad? Y dile, deja ir a mi pueblo. Iba a hablarle al hombre más poderoso de ese momento. Yo sé que él no tenía paz. Pero en la mayoría de casos, la palabra del Señor va a producir una paz interior. Saber que Él está hablando, y aunque sea dura la circunstancia, dura la directriz, Él está diciéndome que lo haga. Segundo, va a edificar siempre mi fe.
Siempre que Dios habla, va a llevarte a nuevos niveles de fe. A pesar de que quizás el resultado no es el mismo, mucha gente habla, Job no escuchaba la voz de Dios, sí, y no entendía el proceso que Dios le estaba llevando a un nuevo nivel. Hay gente que quiere que los procesos pasen rápido, pero Dios determinará el proceso. Pero estoy seguro, amigo, amiga que me escuchas, que Dios se glorificará en medio de tu vida. No solo, ¿verdad?, en la mayoría de los casos produce paz, no solo va a edificar nuestra fe, sino también va a glorificar a Cristo. Siempre el objetivo cuando el Espíritu Santo habla es para glorificar a Cristo. Es decir, el Espíritu Santo no se contradice. Lo que Él dice siempre va a coincidir con la palabra del Señor y eso nos va a llevar a edificar, a glorificar el nombre de Jesús. Quiero culminar con esta historia y es que hace algunos años un grupo de rescatistas buscaba a un niño que se había perdido en las montañas. Fue muy famosa esta historia. Habían pasado 3 días sin rastro. La temperatura estaba muy baja cada noche. Mientras pasaba el tiempo, obviamente las opciones para este niño disminuían. Entonces los rescatistas estaban muy angustiados, habían citado muchas personas, pero en sí los que estaban al frente eran 3 rescatistas. Entonces uno de ellos, agotado, se acordó que había acompañado a su esposa a la iglesia y había escuchado una palabra poderosa. Entonces se detuvo en medio del bosque, cerró los ojos y dijo: Señor, si tú escuchas, si tú hablas, Señor, por favor direccióname, guíame a donde está el niño. Señor, necesito que me guíes. En ese momento, él cuenta que escuchó un sonido débil. No era un grito, no era un llanto de ninguna manera, apenas un susurro que decía: papá, papá. Entonces él siguió esa voz, ese sonido, y ahí bajo un árbol caído estaba el niño temblando, pero vivo. Cuando por fin lo abrazaron, el niño dijo: yo no grité fuerte, no tenía fuerzas para hacerlo. Y yo solo susurré porque sabía que mi Padre Celestial estaría cerca para escucharme. Amigos, así es la voz del Espíritu Santo. No siempre es un trueno, a veces es un susurro que solo reconocerán los que confían y afinan el oído para hacerlo. Y en ese susurro, Dios puede salvarte, Dios puede levantarte y llevarte a un lugar seguro. Es decir, una relación, Dios, el Espíritu Santo va a hablar porque es una persona y quiere tener una relación viva, activa con cada uno de nosotros. La vida cristiana no es un monólogo de ninguna manera, es un diálogo continuo con el Espíritu Santo. Dios sigue hablando. La pregunta es: ¿estás escuchando? El Espíritu Santo te guía hoy, así que afina tu oído y obedece al instante. Quiero culminar con una oración. Dulce Espíritu Santo, muchas gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque sabemos que tú siempre estás hablando a nuestras vidas. Siempre estás atento, Señor, a nuestra oración, a nuestro clamor. Jesús tenía muy claro esto y decía: mi Padre que siempre me oye, Señor. Muchas gracias, porque sabemos que siempre atiendes a nuestra oración. Padre, solamente que en ocasiones respondes sí, en otras respondes no y en otras respondes espera. Las puertas que tú abres son para bendición y aquellas que cierras son para protegernos, Señor. Padre, te entregamos la vida de nuestros hijos en tus manos. Te entregamos nuestras empresas, nuestra economía. Te entregamos, Señor amado Dios, todo lo que somos. Soltamos toda ansiedad delante de ti. Espíritu de Dios, guíanos a toda verdad, Señor, a la verdad de Cristo. Glorifica a Cristo en nuestras vidas y ayúdanos a llevar mucho fruto, Señor, porque en eso es glorificado nuestro Padre. Toma, Señor amado Dios, el seminario que se acerca, amado Dios. Sabemos que nació en tu corazón. Glorifícate en él, Señor, como lo vienes haciendo, Señor. Coloca, Señor, gracias por la aceptación, gracias por cada persona. Provee el recurso, Señor. Bendiga, Señor, a cada persona que viene en camino desde diferentes lugares, Señor. Que tu espíritu y tu unción los respalden y nos acompañen, Señor. Gracias porque eres bueno y fiel, Señor. Gracias porque hablaste antes y sigues hablando hoy, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a estar sensibles, Señor, y a hacer tu voluntad en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Para mí siempre es grato poder compartir la palabra del Señor. Recibe un abrazo enorme, gigante de parte de Luisa Fernanda, mi esposa, de Dulce María y David Adrián, mis bellos hijos. Recuerda que te esperamos en Renova con los brazos abiertos. Está todo preparado. Una atmósfera de gloria, de unción, de milagros. Un tiempo poderoso en donde el Espíritu Santo va a direccionarnos y va a hablar a nuestras vidas. Dios te guarde y te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.